Quería repetirlo, ya quería repetirlo. Claro, para que se rendieran bien. Dígame otro, falta de fe. ¿Cuál se rendieron? Incredulidad. Las dudas. ¿Ah? Las dudas. Las dudas, incredulidad. ¿No? Mire, como que Manascate, como que quiso decir algo, pero no lo hizo. Como que Santiago se hace el cuarto, ¿no? Dejar a los niños venir a mí y dice, Señor. Y no está. No es palo blanco, no sabe nada. No, si no sabe nada. El motivo, el séptimo motivo, es uno mismo. Uno mismo. ¿Qué? Yo le dije, ¿qué dijo? Le dijo todo el rato incredulidad. No pedir, dijo. No tiene que ver, son motivos incorrectos. Uno mismo. Y va a entender por qué uno mismo. Uno de los obstáculos más grandes, si así lo podemos decir, no tiene que ver con algo que deje de hacer o atesorar en su corazón de mala forma, como hemos visto hasta este último, en los otros puntos. No tiene que ver con eso. Y que estas cosas que yo atesoro en mi corazón tengan problemas en mi oración o en la respuesta de mi oración. No tiene que ver con algo que yo estoy haciendo mal en la oración, ¿ya? ¿Me entiende? No tiene que ver con eso como hemos visto hasta este momento. No tiene que ver tampoco con el temperamento, como hemos visto, ¿cierto? O orar con cosas pendientes. No tiene que ver con estas cosas que ya hemos visto. ¿Qué eran? Incredulidad. Lo que trato de mostrar en esta noche, y vamos a culminar con esto, tiene que ver más allá de estas cosas que hemos visto. Y vamos a ir a Jueces, al libro de Jueces, capítulo 10. Jueces, capítulo 10. Jueces, capítulo 10. Jueces, capítulo 10, versículos 9 al 10. Jueces 10, versículos 9 al 10. Está en Josué, me equivoqué. Ahora sí, dice: Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado nuestro Dios y servido a los Baales. Entonces, si tomamos este versículo y vamos a tomarlo y analizarlo, y vamos a darnos cuenta que el gran obstáculo de la oración es uno mismo. Y como dije, no tiene que ver con los otros principios, con lo que haga en la oración o cómo me presente en la oración. No estamos llegando ahí, tiene que ver con uno mismo. Uno es el gran obstáculo. Me refiero, ¿cierto?, a que estoy tan mal espiritualmente que ni siquiera, ¿cierto?, dispongo mi vida para la oración. No es como los otros principios, porque los otros principios estamos orando, mal, pero orando. Acá estoy tan mal espiritualmente que ni siquiera yo dispongo mi vida para ir a orar. Entonces, no estoy obstaculizando la respuesta del Señor. Lo que estoy obstaculizando es la oración, porque no la estoy concretando ni siquiera. ¿Me entiende? Es diferente a los otros. Y ese es el gran obstáculo, uno mismo. Ni siquiera doy pie a un desarrollo de la oración. En el versículo 6 de Jueces 10, en el versículo 6 al 8, podemos ver un poco más del contexto de los textos 9 al 10 que leímos. Si leemos del 6, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a
a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Si vemos este texto, entonces podemos entender que los israelitas, una vez más, sufrieron durante muchos años. Aguantaron y soportaron, ¿cierto?, el sufrimiento durante muchos años antes de dejar sus caminos pecaminosos y, como leímos en el 9 y el 10, clamar a Dios por ayuda. Dice acá que estuvieron en esclavitud por 18 años. Y podemos también concluir que cuando ellos ya se sintieron muy complicados, muy ya mal angustiados, ellos fueron en busca de Jehová, porque Jehová sin duda era el único Dios que los podía ayudar. ¿Vieron toda la lista de dioses que siguieron? Pero ninguno les ayudaba, porque el único verdadero Dios era Jehová. Y entonces ellos entendieron, después de 18 años, que debían clamar a Dios por ayuda. Y eso es lo que se suscitó en el 9 y el 10. Pero este era el contexto previo, ¿cierto?, a esos versículos que ya hemos leído. Dios fue su último recurso. Por 18 años ellos soportaron la esclavitud. Y después de esos años recién clamaron a Dios por ayuda. Él fue su último recurso. ¿Es Dios mi último recurso? Sabemos que no debe serlo. Y eso usted ya lo sabe. Usted sabe que debe recurrir inmediatamente a Dios en oración, en clamor, en ruego. Pero algunas veces sí lo es. Inconscientemente, digámoslo ya, como busquémosle la quinta pata al gato, como se dice. No voluntariamente, pero algunas veces Dios no es mi primera opción. Y tengo que sufrir por no haberlo buscado en el tiempo correcto, ¿cierto? Y de la forma correcta. Muchas veces, ¿cierto?, no clamamos a Dios en su tiempo. Tanto sufrimiento, hermano, es innecesario. El sufrimiento del pueblo de Israel fue innecesario. Lo tuvieron que experimentar porque ellos fueron soberbios. Y solamente porque no clamaron a Dios. Y porque le abandonaron, le dejaron. Y así es con nosotros, hermano. Tanto sufrimiento que a veces pasamos es innecesario si fuéramos de una forma correcta a Dios. Si no fuéramos nosotros el obstáculo para ser bendecidos por Dios, para ser ayudados por Dios. Por eso es diferente a los otros obstáculos. Porque acá ya yo soy el que está obstaculizando la posible oración. Ni siquiera se desarrolla porque yo ni siquiera pienso en orar. Ni siquiera pienso en hacerlo bien, de buena forma. Yo estoy obstaculizando las bendiciones de Dios, la respuesta de Dios. ¿Y qué pasa? Sufro. Sufro como este pueblo, innecesariamente, teniendo un Dios todopoderoso. Sufro como este pueblo. En lugar de esperar, ¿cierto?, a que la situación se vuelva insostenible como fue para Israel, debemos volver nuestros ojos a Dios en primer lugar. Él tiene los recursos, ¿cierto?, necesarios, ampliamente necesarios para solucionar cualquier problema. Pero el problema es que el creyente lo cree, pero de la boca para afuera muchas veces. Y no lo cree, ¿cierto?, de corazón. Cree que Dios es todopoderoso, pero realmente no vive Dios en su vida como un todopoderoso. Por eso yo soy el gran obstáculo de la oración. Ya deje de pensar en los motivos incorrectos, deje de pensar en el problema que hay en el hogar, en la falta de conocimiento de la palabra de Dios, en la incredulidad. Empieza a pensar en su vida, en por qué yo estoy obstaculizando las maravillas de Dios, los milagros de Dios, las bendiciones de Dios.
¿Será que me falta oración? ¿Será que no estoy orando bien? ¿Será que ni siquiera oro? Terrible, hermano. Bueno, voy a sufrir como el pueblo de Israel, porque me voy a dejar esclavizar por el pecado. Voy a sufrir como el pueblo de Israel. Este es el gran obstáculo de la oración. En el versículo 10, mire, lo leímos recién, ¿cierto? Tuvieron ellos que confesar su pecado. Dicen ellos que nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Tuvieron que confesar sus pecados, pero también tuvieron que ser específicos, como siempre se dice, Señor, perdona mis pecados. ¿Cuál? Ellos dijeron, hemos pecado, fuimos soberbios y rebeldes. Fuimos en pos de dioses falsos. Fuimos idólatras, debiendo adorar al único verdadero Dios. Ellos tuvieron que confesar y arrepentirse por sus pecados. Y en el versículo 11 al 16, dice, ¿cierto? Nos muestran lo difícil que puede ser seguir a Dios hasta el final. Ellos, dice el versículo 11 al 16, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando a mí no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Sería difícil el panorama, ¿no? Está enojado el Señor. Pero mire, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Menos mal que se humillaron. Menos mal que se humillaron. Porque mire, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y dice que, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Siempre, cierto, parecía que cuando todo iba bien para el pueblo de Israel, ellos estaban tan bien en su comodidad, cierto, que se olvidaban de Dios. Pero a pesar de ser rechazados por su propio pueblo, Dios nunca dejó de restaurarlos y ayudarles cada vez que ellos clamaban de corazón, arrepentidos a Él. Dios tampoco deja de rescatarnos a nosotros cuando nos ve arrepentidos. Siempre nos salva, siempre nos ayuda cuando realmente estamos arrepentidos. Aunque muchas veces actuemos como los israelitas, cuando ponemos a Dios fuera de nuestros sucesos cotidianos, ¿cierto? En lugar de que Dios sea el centro de mi vida. Dice que, el versículo 16 dice que Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. A pesar de la reincidencia y del pecado de Israel, Dios seguía amándolos. Dios tuvo misericordia de este pueblo. Eso quiere decir cuando fue angustiado. Sintió pena, ¿cierto? Y fue movido a misericordia, fue conmovido por el sufrimiento del pueblo. A pesar de que versículos antes le dijo, arréglensela ustedes. Pero al ver que ellos realmente estaban arrepentidos, ¿por qué? Porque cambiaron. No tuvieron un remordimiento, ellos cambiaron, dejaron los falsos dioses y comenzaron a servir a Jehová. Eso involucró un cambio. Dios vio ese cambio. Dios vio la humildad. Haz como tú bien te parezca, Señor. Solamente si hay misericordia, ¿cierto? Si tenemos la oportunidad de gozar de tu misericordia, haz bien en este día. Eso es un corazón humilde. Y Dios vio eso, vio la angustia y Él se conmovió, porque Dios ama. Y Dios no se complace en tu dolor. Pero tampoco puede justificar tu rebeldía. Dios siempre te va a salvar cuando Él ve cierto arrepentimiento, porque es padre. Y un padre cuando ve a su hijo arrepentido, lo perdona. Cuando ve a un padre que un hijo le duele algo, el padre ¿qué hace? Le duele, ¿cierto? Un buen padre, una buena madre. Se duele con el hijo cuando se cae y hay dolor. Uno lamenta el sufrimiento del hijo, le da pena.
A veces le da rabia también. ¿Por qué se pegó? Porque no lo quiere ver sufrir. Así es el Señor. Se angustia cuando nos ve con angustias a nosotros. Se duele. Pero también Él espera que haya arrepentimiento en nuestras vidas. También se siente rechazado cuando un hijo se rebela. Recuerdan a Samuel, le dijo, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Cuando eligieron un rey. Y eso le molesta. Así como cuando nosotros le rechazamos, Él también se molesta. Cuando le despreciamos, Él también se molesta. Él también, eso no le agrada, ¿cierto? Debemos luchar, hermanos, para mantenernos cerca de Dios en lugar de ver cuán lejos podemos llegar sin Él. Porque el pueblo de Israel duró 18 años sin Él. ¿Usted quiere vivir 18 años sin Dios? No, ¿cierto? ¿Quiere sufrir? Yo le dije recién, el sufrimiento es innecesario. ¿Para qué? ¿Qué quiere conseguir con el sufrimiento? Si Dios no quiere que usted sufra, sufrimos por consecuencias. Dios debe ser el centro de su vida, hermano mío. No juegue con su relación con Dios. No empiece a sentir ahí afloje. A ver cuánto me perdona, Señor. No juegue, no sea inmaduro. ¿Cuántas veces le hemos rechazado? Nunca dirían algunos. Bueno, le cambio la pregunta. ¿Cuántas veces ha llevado a cabo algo sin una profunda claridad de lo que Dios dice? Ahí ya sí empieza a participar. Sin paz. Igual lo ha llevado a cabo. ¿Cuántas veces ha hecho algo sin esa seguridad y ni siquiera ha consultado? Ahí es cuando hemos rechazado la ayuda de Dios, la dirección de Dios, la guía de Dios. Esa es. Y ahí todos estamos metidos. Hemos hecho cosas sin la dirección de Dios, sin la completa paz de Dios, sin la completa sabiduría de Dios. Hemos actuado algunas veces impetuosamente. Me hemos equivocado. Debiendo, ¿cierto?, consultarle al Señor. Que Dios permita que las cosas se cumplan, no siempre es porque Él las aprueba. A veces Él permite que se cumplan porque quiere mostrarte algo. Quiere aún mostrar disciplina para ti por tu soberbia y rebeldía. No siempre que las cosas se concreten, ¡ay, fue el Señor una bendición! No, Él está mostrando algo para tener con el fin de conseguir algo mayor en ti. Y eso es disciplina. La Biblia en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. El obstáculo más grande de la oración es uno mismo. Cuando la Biblia me dice, clama a mí, yo hago lo diferente, yo hago lo distinto, no clamo a Él. Porque Él dice, y yo te responderé. Yo busco la respuesta por mis propios medios. Aún yo respondo a lo que yo quiero determinar muchas veces. Aún yo determino. Yo dispongo, ¿cierto? ¿Uno puede ser dicho? Yo propongo y yo dispongo, ¿cierto? Y el dicho es diferente. Uno propone y yo dispone. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Dios no dice, clama a mí después de haber intentado varias veces por otro lado. Él no dice, clama a mí después de haberte equivocado. Puedes venir a mí y yo voy a arreglar el problema. Él dice, clama a mí y yo voy a dar la respuesta. La correcta, la verdadera, la sabia. Eso dice el Señor, ¿cierto? No dice, intenta por fuera varias veces y luego vuelve a mí. No. Él quiere ser el centro de mi vida. Él quiere ser el Dios de mi vida. Él quiere dirigirla, no para controlarme como una marioneta, sino que para hacerme bien, feliz, bendecido, bienaventurado. Porque me ama. Porque quiere que llegue al cielo con coronas, con galardones, con premios. No dañado, no avergonzado. Por eso quiere dirigir mi vida y quiere instruir mi vida. Pero lo importante es saber hoy a quién estoy, ¿cierto?, clamando, cómo lo estoy pidiendo, cómo lo hago. ¿Es mi clamor merecedor de la misericordia de Dios?
¿Es mi clamor merecedor de nuevas oportunidades? Es importante lo que dice Jeremías en este verso porque nos muestra la clave del proceso de cuando un creyente se entrega a Dios y a su voluntad. Este versículo nos muestra claves, porque dice en este versículo, cuando lo aplico en mi vida, él dice, primero que todo, clama a mí. El clamor es a Dios, no es a tu papá, no es a tu amigo, no es a tu pastor, no es al banco, alguna entidad, alguna persona. Él dice, clama a mí. Es algo clave para poder entender la voluntad de Dios y acercarme más a Él. Clama a mí. Yo debo clamar a Él. Dios es la fuente y Cristo es el puente, la conexión. Y luego dice, y yo te responderé. Siempre hay una respuesta de Dios. Favorable o no favorable según lo que estoy pidiendo.